Hola, ¿qué tal? Vamos a explicar sobre el gobierno de Jorge Ubico. Mi nombre es Alexander Fernando Rosales, mi compañero. Soy Pedro Pablo Ixtacuy. Bueno, como decíamos, el gobierno de Jorge Ubico, una vez llegado a la presidencia, Jorge Ubico asumió poderes autoritarios, donde destacó la reorganización política de Guatemala, donde utilizó la ley de fuga. ¿Qué quiere decir eso? La ley de fuga fue constituido para poder crear y aplicar sobre los delitos de los políticos que habían surgido. Una vez llegado a la presidencia, Jorge Ubico, donde la Segunda Guerra Mundial fue una ficha muy importante para que él llegara al poder, y él estuvo en el poder desde el año 1931 a 1944, donde Jorge Ubico hizo bastante en plenitud en Guatemala, donde la economía estaba muy déficit en Guatemala, donde una economía estaba escasez, donde Guatemala ya estaba empezando a entrar en crisis. En Alta Verapaz, donde los alemanes se habían aislado y querían ser parte de Guatemala, querían poder, querían aislarse a Guatemala, donde Jorge Ubico derracó a los alemanes gracias a la compañía de Estados Unidos, company que se dedicaba a transportar la banana de aquí de Guatemala hacia los Estados Unidos, que fue un fuerte ingreso para Guatemala, para su economía. Jorge Ubico bajó las tarifas públicas y bajó los pagos públicos que daba cada ciudadano para engrandecer la economía de Guatemala. Pero también en el gobierno de Jorge Ubico, en su temporada de presidencia, también atentaron con la vida de él, donde muchos se marginaron, que decían, más bien las personas que quedaron en el liberalismo, el gobierno de Jorge Ubico en la época del liberalismo, con los que quedaron atentados del liberalismo, hicieron una junta para ir en contra del presidente, atentaron con la vida del presidente, con la vida de su familia y con todos los seres que él conocía alrededor. Eso fue el 18 de septiembre de 1934, donde ejecutaron la Patencia Central. Efraín Aguilar Fuentes, entre otros, se juntaron para ir a dar un ataque el 24 de septiembre para matar al gobernante Jorge Ubico. Durante esa época, Jorge Ubico también destacó y hizo un aumento salarial para los campesinos, donde los maestros estaban en desacuerdo con el gobierno. ¿Por qué? Porque a ellos no les afectó el aumento salarial. Entonces, Jorge Ubico hizo el 5% de aumento salarial para los campesinos, para que la economía de Guatemala no descendiera bastante, sino que asumiera bastante. Entonces, ¿a qué viene esto? Donde todos los maestros hicieron una marcha pacífica para que también ese aumento salarial les afectara a ellos. Y también una de las grandes obras que hizo el gobierno de Jorge Ubico fue el Palacio Presidencial, donde hoy en día todos los presidentes llegan a gobernar en ese templo. Ahí está. Dale. Sobre la economía, a causa de la Gran Depresión que provocó una gran crisis en el sistema capitalista a nivel mundial, la economía de Guatemala sufrió la caída de los precios de su producto agroexportación, que es el café, y para asegurar el cultivo se buscó la permanencia de mano abundante de obra semigratuita. Economizó en las fincas cafetaleras con el fin de minimizar el costo y mantener ganancias. De ahí, el 7 de mayo de 1934 se derogó el reglamento de jornaleros y de ahí se promulgó la ley contra la vagancia. Y por medio de esta ley se tenía por vagos a los jornaleros indígenas que no pudieran demostrar haber prestado servicio en las fincas de los terratenientes, por lo cual se los enviaban a romper piedras a los caminos sin paga. También durante la economía de Jorge Ubico cuando Jorge Ubico ya había decidido renunciar
pagó la deuda que se había adquirido con el Reino Unido tras el fracaso de la expansión centroamericana de 1897. Sobre la educación, cuando Jorge Ubico tomó la presidencia en 1931, acabó con todas las novedades en materia educativa y dificultó seriamente las condiciones para el manejo del Magisterio Nacional. En el 27 de abril de 1932, el Ejecutivo emitió el decreto 1264, por el cual se establecía especialmente el pago de cuotas en la secundaria, en la enseñanza de la secundaria. También aplicó las siguientes medidas: prohibió el trabajo magistral a la mujer casada, fomentó la relación y espionaje entre maestros, redujo las jubilaciones de algunos maestros retirados, implantó la educación militarizada en la secundaria. Dentro del gobierno de Jorge Ubico también se da algunas cosas importantes como los símbolos patrios. El régimen del general Ubico declaró a la ciudad de Antigua Guatemala como monumento nacional y decretó a la monja blanca como flor nacional del país. Jorge Ubico renuncia el 1 de julio de 1944, tras haber cumplido 14 años de régimen en el país. A continuación, vamos a presentar un pequeño video tras este video. La dictadura del general Jorge Ubico fue un eslabón más de una extensa cadena de dictaduras en la historia de Guatemala. El general Ubico se mantuvo en el poder por 14 largos años, de 1931 a 1944. Asumió la presidencia a través de elecciones manipuladas y por medio de reformas a la Constitución prolongó su periodo presidencial en 2 ocasiones. Las giras anuales por los departamentos para supervisar personalmente la gestión pública era uno de sus rasgos de su dictadura. A través de los jefes políticos, los comandantes de armas e intendentes municipales, nombrados directamente por él, ejercía su control sobre la población. Por medio de las cofradías indígenas, Ubico establecía una relación paternalista con la mayoría de la población campesina del país. Esta población campesina era la principal mano de obra que cosechaba el café en las grandes fincas, propiedad de la oligarquía terrateniente. Por temporadas, cada año, los jornaleros eran forzados a migrar de sus comunidades a las fincas a cambio de salarios miserables. La oligarquía terrateniente cafetalera
conformada en las últimas 3 décadas del siglo XIX, concentraba en sus manos el poder económico y político. A través del monopolio sobre la tierra y la fuerza de las armas ejercida por las sucesivas dictaduras liberales, mantuvieron su dominio casi absoluto hasta 1944. El control militar y policíaco sobre la población eran piezas claves de las dictaduras. El servicio en las milicias locales era obligatorio. Durante el régimen de Ubico, el temor y la censura fueron comunes y la organización sindical era prohibida. El Partido Liberal Progresista, que promovió las sucesivas reelecciones de Ubico, era el único partido político activo. Opositores políticos que conspiraron en su contra fueron encarcelados, torturados y fusilados. En el mes de noviembre, para los cumpleaños del general Ubico, se hacían grandes fiestas. Desde temprana hora, personas de todas las condiciones sociales acudían a casa presidencial a felicitarlo. En los terrenos de la Aurora se montaba una gran feria. Era la diversión y el entretenimiento para olvidar penas y problemas y hacer más llevadera la carga de la dictadura. Vientos democráticos que soplaban en el mundo en la lucha contra el totalitarismo nazi y fascista llegaron a tocar a Guatemala. La juventud alzó su voz y se movilizó. Estudiantes y profesionales universitarios, maestras y maestros, protagonizaron jornadas cívicas, enfrentando con valentía la represión ubiquista. En las calles se celebró la renuncia de Ubico el 1 de julio de 1944. Dejó en su lugar a un triunvirato militar encabezado por el general Ponce Baides. Este desplazó a los otros, buscando quedarse solo con la presidencia. Como la alternativa popular y símbolo del deseo libertario de cambio, surgió la figura del doctor Juan José Arévalo. De solamente 40 años, era destacado educador, filósofo y catedrático universitario. Después de varios años de trabajo en las universidades argentinas, retornó a Guatemala como candidato presidencial. El general Ponce Baides desató feroz persecución contra la oposición política, obsesionado con el poder. La respuesta contundente se dio el 20 de octubre de 1944. Un levantamiento armado, militar y civil, con participación de estudiantes y obreros,
echó por tierra sus absurdas ambiciones. Era el inicio de una época de libertad y esperanza para Guatemala. Fue el amanecer de una democracia